Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buena alma. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, hay material abundante en el sentido de conectarnos con los hombres, los agentes así denominados, los agentes de seguridad que han recibido el bautizo social y comunitario en diferentes partes de la historia. Podríamos decir política policial, algo por el estilo. Estos agentes que se han dedicado, como ocurre en el caso que nos ocupará parte del tiempo esta mañana, un Chicaiza, el agente que prácticamente hundió al presidente Rafael Correa. Hoy vamos a contar con la gentil presencia de el licenciado Lolo Echeverría, del doctor Stalin Raza, un abogado penalista. Voy a contar con la presencia, desde luego que ya lo cuento, a Jean Cano, un distinguidísimo periodista que precisamente se ocupaba de esta perspectiva que teníamos los comunicadores sobre la casi seguridad de que el expresidente Correa, por el formato que él mismo elaboró, descubrió, lo asesoraron, pero él por instinto propio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Stalin Raza? Bienvenido. Él por instinto propio, por determinados complejos atravesados en su vida personal desde niño, ya de adolescente, ya de joven, ya de estudiante, luego se hizo un político y se instaló en un verdadero ring de conflictos, de polémicas, que cuando obtuvo el poder político máximo de nuestro país, Correa abusó precisamente de esas funciones. Y claro, las consecuencias está experimentando al creerse un verdadero dueño del país, que otrora recibió este mote de jerga política el expresidente León Febres Cordero. También un inmenso y desmesurado líder que abusó de todos los poderes que él mismo se autoconfeccionó. En el caso de Correa, ya nos advertía
nuestro compañero Jean Cano ya nos advertía con una crónica que tiene la fecha 11 de junio, la última, pero que recogía esta inquietud desde hace un poco más de 2 meses. No era la preocupación, o si era la preocupación, era el seguimiento periodístico que él había ejercitado y que le llevó a plantearse las siguientes hipótesis. Primero, una interrogante de Jean, ¿no? Aquí presente, y le saludamos, le damos la más cordial bienvenida. Le presentamos, señoras y señores, ya lo hice a Lolo Echeverría, me acompaña el periodista también, Jean Cano. Acaba de ingresar el doctor, el jurista, penalista Stalin Raza, también académico de algunas universidades. Acaba de ingresar también otro académico y exfuncionario, César Montúfar. El doctor Montúfar es muy conocido también en el ambiente de la comunicación social, en el aspecto, en el escenario político y en este tipo de episodios que ha vivido la República del Ecuador en los últimos 11, 12 años. Muchos conflictos de este orden. Hoy están enfrentando precisamente sus protagonistas consecuencias que el destino no perdona. No perdona. En Guayaquil estaremos haciendo una consulta única a Hernán Pérez Luz y también estarán con nosotros indistintamente en la ciudad de Cuenca, Juan Curi, y acá en la ciudad de Guayaquil. Sí, estoy yéndome de Cuenca a Guayaquil. También el doctor Ramiro García, que se excusó de estar aquí porque le salió un viaje intempestivo al puerto principal. Tiene que realizar el día de hoy una actividad muy importante para su oficio de abogado penalista y de asesor, aparte de que ha ejercitado un seguimiento singular a estos casos. Entonces yo estoy recordando, ojalá nos otorgue las características de esta columna escrita para la redacción de Plan B. Chicaiza, el agente que hunde a Rafael Correa. Muy buena crónica, excelente crónica. Y esta otra, elaborada el 11 de junio del 2018, que Jean le puso el nombre de una interrogante que ahora se ha cumplido y tiene su desenlace. Podría ir Correa preso, decía. Usted se autopreguntaba. Correa irá preso. Nos preguntábamos entre todos, y usted nos preguntaba, Jean, ¿por qué circunstancia le dio el pálpito de que todo proseguía y orientaba un escenario de consecuencia con la detención del expresidente de la República? En primer lugar, históricamente, ojalá nos pueda ayudar Lolo Echeverría, perdone un minutito hasta ensamblar adecuadamente los recuerdos que tenemos, históricos, por cierto, de nuestra vida política tan conflictiva, en ocasiones tan convulsionada, desde la época de el doctor Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la Nación. Muchos recuerdos que nosotros hemos recogido en nuestros estudios sociopolíticos de nuestro escenario de vida, el Ecuador. Y entonces, en un tema de que Chicaiza estaba hundiendo
acercándose, aproximándose a Rafael Correa, sus delitos, sus abusos, los episodios que comenzó a escribir en cuanto a que era un hombre que le gustaba absorber el poder total, que le gustaba absorber el poder absoluto y que cometió obviamente errores y desmesuras que le han traído esta consecuencia, peligrosa consecuencia. Y esta otra, Jan, que usted nos preguntaba hace muy pocos días, ¿irá Correa preso? No sabemos si lo van a detener, pero casi todo lo que ha dispuesto la jueza Camacho sí se cumple como debe cumplirse, especialmente por la comparecencia de la Interpol, la Policía Internacional de Orden Político. Correa ya podría merecer una crónica de perspectiva que diga Correa está preso, en cuestión de seguramente de horas o de días o de horas. Entonces, yo le pregunto ahora a usted, ¿con qué elementos usted jugó y construyó esta película de terror, Jan? En la película de terror, ¿a quién le escribió usted? ¿Cuáles fueron los protagonistas de esta cinta, como decían nuestros abuelos? Buenos días, Jan. Gracias a todos por estar aquí. Le vamos a dar un verdadero libro a la ciudadanía con semejantes comparecencias, tantos recuerdos, tantos episodios, tantos pronósticos y vaticinios, tantos abusos. El chullita de la película está listo y ustedes van a clasificar sus insucesos protagonizados, etcétera. Jan. Bueno, buenos días con todos acá en el panel. Bueno, yo sigo el caso del secuestro de Balda desde finales del 2012. Entonces no es un caso nuevo, la verdad. O sea, se reactivó luego del cambio. Periodísticamente, ¿no? Sí, se reactivó el caso desde el cambio del fiscal general. Pero, porque yo percibía de que estaba muy seguro que Correa podía caer en el ámbito penal por este caso, es que desde hace varios años, pues a través de Vanguardia, la revista que cerró, la revista Vanguardia, Plan B, e incluso en Criterios hemos sacado este tema también, pues se sabía de que había, los agentes de policía tenían mucha más información de la que obviamente se conocía. Y hubo un quiebre, dos quiebres. Uno, cuando ellos le suplican a Correa por ayuda, a Correa y a su gobierno le suplican por ayuda, ¿no? Esto sucedió básicamente con unas cartas que entregaron que el expresidente dice que no recuerda, no conoce, no las recibió, que son de septiembre del 2015, ¿no? Las cartas de Raúl Chicaiza y de la otra agente Diana Falcón, en donde le suplican por ayuda. Entonces le ruegan, o sea, le imploran básicamente de que él intervenga y haga eso. Bueno, eso pasó en 2015. Pero con el cambio de gobierno, un poco el tema político, pues hizo que las ondas, ¿no?, del cambio vayan para otras instituciones. Pues en abril se rompió algo ahí y los agentes decidieron colaborar con la fiscalía, pidieron la cooperación eficaz al ex fiscal Carlos Baca. Él demoró un mes, vino el nuevo fiscal y dio paso a la cooperación eficaz. En ese momento entregaron información muy sensible, grabaciones, documentaciones, cartas, precisamente para que la fiscalía pueda comprobar la veracidad de todas esas documentaciones y pues ellos puedan acceder a beneficios por la pena. Es decir, primero lo aceptan, pues aceptan que hubo el secuestro, buscan una reducción de pena y colaboran con la justicia. En ese momento, y viendo pues cómo venía el fiscal actuando,
ocurrió algo también muy icónico, que es, y eso lo recogimos en la revista Criterios, que es que la Fiscalía General difundió por primera vez la comparecencia en un caso penal de Rafael Correa. O sea, difundió fotografías a los medios de comunicación, incluso puso por redes sociales. Entonces, en lo personal, para mí eso fue una muestra muy seria de que la Fiscalía iba, pues, directo a resolver este tema, ¿no? Y claro, luego pues hubo el pedido de medidas cautelares y finalmente pues el presidente no se presentó, el expresidente Correa no se presentó el lunes y ahora tiene la orden de búsqueda y captura, la alerta roja por Interpol. Pero, como digo, el caso no es nuevo, el caso estuvo en el congelador. No estático, siempre evolucionando, quiero entender no, ya. Estático, siempre estático. estuvo, claro. O sea, esto ocurrió a finales del 2012, ¿no? Y ahora estamos en 2018. Entonces estuvo absolutamente detenido este proceso Pero en su mente de periodista, las cosas como me ha ocurrido a mí y a cualquiera de los compañeros comunicadores o especialmente que nos hemos concentrado en las páginas que han escrito los protagonistas de la política nacional, y Correa ha sido un principalísimo en esta más de última década. Entonces pensábamos que esto iba camino a un desenlace, que naturalmente nosotros, cuando fuimos víctimas de sus abusos, decía, algún momento acudirá la justicia. En mi caso yo decía la justicia divina, ¿no? Y es la que ha acudido ciertamente, porque todo se complementó, se reunió, méritos hizo para aquello, mi querido Jan, el expresidente. Sí, bueno, se sabe que las personas que aprietan la tenaza en gobiernos como el de Correa, pues provocan odio en la gente. Entonces hay gente que sí lo odia a Correa y eso sí es evidente. Y ese es uno de las advertencias que tiene todo político, que tiene que ser magnánimo. Es una palabra que utiliza Lolo muy acertadamente. Pero por supuesto que hay gente que lo odia. Pero ni la columna mía tiene que ver con el odio, no, que había elementos que conducían a que probablemente pueda ser capturado Rafael Correa, porque el caso es muy interesante. La cooperación eficaz de los dos agentes hacen que se revele un poco la cadena de mando hacia arriba. Entonces llega, y eso que aún falta a otros involucrados, falta que averigüen la participación del señor José Serrano, el exministro Serrano, la señora Lady Zúñiga también, faltan jefes policiales también que sean investigados. Es decir, el caso no está cerrado con la orden de captura para que comparezca Correa. Todo lo contrario, el caso sigue abierto, hay mucho que esclarecer todavía, pero lo interesante es que la cooperación eficaz reveló esa cadena de mando hacia arriba que lo más probable es que llegue hasta el propio expresidente Correa. Así es. El presidente reaccionó de la siguiente manera. Él casi como sorprendido, o haciéndose el sorprendido, eso yo no atino a puntualizar, y dijo las siguientes palabras. Yo sé que hay mucha preocupación de que la difusión roja de Interpol me cojan preso, me extradite. Eso no va a ser posible. Podemos pasar un mal rato. Eso es lo que buscan, tal vez humillarnos. Pero no va a lograr extradición, no va a lograr prisión, porque jamás lo va a permitir un país con un verdadero Estado de Derecho. Preocúpense por la patria. ¿Cómo nos están destrozando? Pregunta, no existe ley. O sea, no hay ley para lo que hicieron. Nombraron fiscal encargado, eso no existe. Pero con la consigna de meterme preso. Cambiaron el consejo de captura, nombraron a los nuevos vocales, abiertos a enemigos políticos de la Revolución Ciudadana. Ahora controlan el sistema de justicia. Este audio es tomado de una relación informativa de la cadena
televisiva CNN en español. Tiene algunos defectos, no algunos, sino bastantes defectos en el audio. Pero se entiende fácilmente cómo reaccionó el expresidente. Y Correa, perdonen que me salte de esta manera un minutito, Jan, porque este momento es la pieza fundamental de la relación histórica e informativa de este episodio grande de la vida nacional contemporánea, ¿no? Así como fue el doctor José María Velasco Ibarra en algunas ocasiones en sus 5 mandatos. Yo recuerdo que tenía páginas estrellas en la historia nacional. Y yo quiero preguntarle al doctor Montúfar, si es tan amable. El señor presidente Correa, al igual que otros mandatarios de esa conducta absolutista, de tomarse todos los poderes, gente abusiva con el poder político, con las dimensiones que tienen límite, y que son las normas constitucionales y políticas. Esos son los únicos límites. Pero ellos traspasaban esas fronteras y acudían a autoritarismos que han quedado registrados. Uno de esos elementos, doctor Montúfar, es el uso de agentes, no solamente en el periodo de Rafael Correa. Permanentemente estos agentes políticos que han existido en todas las naciones de Occidente, peor de Rusia y países orientales, peor pues. O digamos, lo grave de el papel que tenían estos oscuros o claros personajes tenían que ver con la sustentación del modelo político que estaba en rigor. Entonces ha habido en el Ecuador muchos chicaizas. Desde niños nosotros hemos escuchado que chicaizas había por doquier. En la historia política de nuestro país, estos agentes eran los que rebuscaban, activaban, ubicaban con matemática precisión un cronograma de actividades políticas impresionantemente grande, y a veces murieron llevándose una cantidad de misterios y de episodios que nunca serán conocidos salvo por sus directos familiares. Este Raúl Chicaiza que nos está escuchando y que como compatriota le mandamos un saludo, es un saludo de buena fe, de buena voluntad más bien dicho. Raúl Chicaiza es un agente de raza. Plan B lo describe como un agente operativo de inteligencia cuyo testimonio, inteligencia policial, cuyo testimonio ha permitido nada menos que el fiscal general pida la vinculación del expresidente Correa como presunto autor mediato del secuestro del político Fernando Valda, hecho ocurrido en Bogotá, Colombia, en agosto del 2012. El policía permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de Valda, y ha entregado más de 80 gigas de información a la Fiscalía General en diferentes periodos, en el marco de un proceso de cooperación efectiva. Era un agente muy efectivo. Y aquí narra Plan B pues su predisposición y el éxito que él tenía para introducirse o insertarse en cualquier episodio de carácter social, político, en los mejores escenarios, aquí o en el exterior, aquí o en Colombia, en el caso que nos está ocupando. Entonces creo que Chicaiza mereció de parte del presidente Correa, al igual que otros agentes, que está ahora
en España, señor Romero me parece, Pablo Romero y otros, pero excelentes agentes, entre comillas, en efectividad, en eficiencia. Raúl era oriundo de Cotopaxi, se mantuvo siempre en inteligencia policial desde prácticamente el inicio de su carrera, en la cual lleva más o menos unos 25 años, doctor Montúfar. El error fundamental de la administración de Rafael Correa o del expresidente fue en la época presidencial abandonar a sus agentes, hacerse loco. En el sentido quiteño, pues no, hacerse loco es tornarse de pronto olvidadizo como que, y en eso Correa configuraba siempre un protagonismo y nos demostraba que él era tiernito en los episodios que iban confluyendo a la realidad política de su mandato y de su entorno. Entonces, este cotopaxense, doctor, se asustó, me dejaron solo, estoy complicándome la vida, todas las ofertas que me hicieron no me han cumplido y yo me voy por este otro. Deben haber también habido solicitudes, ofrecimientos o comprometimientos a escenarios de desenlace más fructíferos para él en cuanto a garantizar su libertad o por lo menos su vida, ¿no? Estaba en una situación complicadísima y entonces se fue por la tangente o se fue por camino seguro. ¿Usted podría enlazar todos estos elementos con la propia dimensión histórica que usted ha concebido en su memoria? César Montúfar, en Cadena Democracia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a los amigos que están aquí en el panel y a todos los oyentes de Democracia. Yo creo que yo quisiera empezar realzando un tema que me parece muy importante y que hace un momento Giancano mencionó, y es el papel que ha cumplido el periodismo de investigación en el país en este momento en que comienza a destaparse todo lo que fue o lo que ha sido la Revolución Ciudadana. O a comprobarse lo que sugerían nuestros... Y yo creo que si no hubiera sido por periodistas como Giancano, como Juan Carlos Calderón, como Cristian Zurita, como Fernando Villavicencio, como Lolo Echeverría, como usted, Gonzalo, y otros radiodifusores, comunicadores, periodistas de investigación, estos temas hubieran quedado en el limbo de una memoria confusa, sin que pueda realmente reconstruirse una verdad. Y yo creo que los ecuatorianos hoy tenemos, después de 10 años en que este oficio, esta profesión fue absolutamente avasallada por el poder, yo creo que tenemos que resaltar este papel, esta función histórica y este legado, me parece a mí fundamental para que ahora la justicia pueda operar, Y creo que lo que dice Jan es verdad, es decir, él ha venido siguiendo este caso desde el 2012. Hoy es primera plana en los periódicos, pero imaginémonos, este es un caso entre muchos y creo que allí el papel del periodismo y de los periodistas que han estado detrás, analizando, publicando sobre estos temas ha sido fundamental. Lo segundo, Gonzalo, me parece que es importante. Creo que es vital para que en el Ecuador podamos hablar de justicia y reparación frente a todo lo que sucedió en estos años, que la jueza, lo que ayer la jueza ordenó, se cumpla. Es decir, es fundamental que Rafael Correa sea apresado, regrese al país, no solamente por el caso Balda, que me parece que es muy importante, sino por los otros procesos que también le esperan. En este momento, me corregirán aquí los amigos, yo tengo en mi memoria 4 procesos de investigación penal adicionales
y no sino cinco procesos de investigación adicionales. ¿Cuáles son? El caso Singue, que tiene ya un informe de Contraloría con responsabilidades penales, donde está vinculado el expresidente Correa. El caso de la deuda pública, en donde se ha detectado, hay también un informe de responsabilidad penal, por lo que podríamos decir constituiría el delito de falsificación de documentos públicos. El tema del general Gabela, en donde también hay serios indicios de que el expresidente al menos conoció el resultado del otro informe, de ese informe, el llamado tercer informe que desapareció, que fue mutilado. En la denuncia que yo realicé por delincuencia organizada, en contra también del expresidente Correa y otras personas, y la denuncia que también yo realicé en contra del expresidente por cohecho dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Entonces estamos hablando de 5 procesos adicionales. Esos procesos no podrían llevarse a cabo con la presencia, en algunos casos cuando no se permite, la ley no posibilita el juzgamiento en ausencia, quedarían absolutamente detenidos. Como el mismo proceso del señor Fernando Balda, que si es que no opera la prisión preventiva y el señor Correa regresa al Ecuador, sencillamente el proceso se va a detener en la audiencia de formulación de cargos. Entonces, el tema quedaría en la absoluta impunidad. Entonces, fundamental para el país, para que podamos hablar de justicia, para que podamos hablar de reparación, que esta alerta roja que ayer fue ordenada por la jueza, se cumpla y que el señor Correa sea detenido, sea deportado y cumpla y esté en prisión, para que todos estos procesos además puedan seguir. Aquí no es un tema de persecución política, es un tema jurídico, es un tema de justicia que tiene que llevarnos a la reparación, porque es importante todo lo que en este momento estamos hablando, pero aquí ha habido o habría, porque tiene que comprobarse a través de los procesos judiciales, de los juicios, gravísimas afectaciones, no solamente a personas, como el caso del señor Balda, que sufrió un secuestro, nada más ni menos que un secuestro, además en territorio extranjero, sino también una afectación económica enorme al Estado ecuatoriano y una afectación a la institucionalidad democrática. Eso es lo segundo. Lo que quería molestarles es que nos permita insertar una opinión de su abogado defensor, Caupolicán Ochoa. Él no cree como usted. Él cree que se trata de un revanchismo. Episódicamente, tenga la bondad, doctor Caupolicán, de repetir lo que usted ya dijo. Se ha violentado el trámite, se ha violado el debido proceso, se ha hecho gala otra vez de arbitrariedad. Aquí no se trata de hacer justicia, se trata de hacer venganza. Aquí no se trata de aplicar el debido proceso, se trata de cumplir el viserazo, de hacer méritos para que luego se les mantenga en las funciones que están supuestamente pretendiendo mantener en la Administración de Justicia. Es decir, hemos visto nosotros un escenario en donde se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal. Se buscan razones para acusar, se buscan razones para buscar la detención preventiva, no se buscan razones para hacer justicia. Pero yo prefiero defender aquí en el Ecuador ante los jueces penales, ante la Fiscalía, con los argumentos que nos da y las herramientas que nos da nuestra Constitución y nuestra ley. Y ustedes algún rato van a tener la certeza de que esta es una vil patraña, es un montaje perverso, inusitado en el Ecuador, para perseguir políticamente a un ciudadano. Recién la jueza dice que se nos ha notificado con la acusación particular y con supuesto pedido a la Fiscalía, que no existe, a las 12 del día. Ni siquiera espera que sean las 12 de la noche. Y en el mismo día ella ya tramita otra diligencia distinta. Esto no se ha visto nunca antes en el Ecuador. No se puede hacer tabla rasa de todos estos principios. Se está jugando con la Administración de Justicia y con las garantías constitucionales. Esto afecta a la seguridad jurídica de todos los ecuatorianos. Por Dios, reflexionemos. No es un problema contra Correa, es un problema contra todos, porque se está minando el Estado de Derecho que debería estar vigente en el Ecuador. En homenaje a la objetividad de nuestro trabajo, nosotros, como ustedes pueden haber advertido, editamos, sumando puntos de vista de su abogado defensor. Y esto me parece que es parte de un reportaje en donde todo el mundo tenga posibilidades de argumentar a su favor. Ochoa no puede hacer más que ese papel, pero si quiere comentarle, doctor Montúfar,
Aparte de que usted continúa con su relación informativa y su punto de vista de interpretación que le escucha al público, puede hacerlo. Doctor César Montúfar, continúe. Bueno, yo creo que lo que dice el abogado Ochoa es lo que dice todo abogado defensor de, en este caso, alguien que está ya procesado. Algo que exagere, que no esté usted totalmente. A mí me parece que realmente lo grave, lo verdaderamente grave desde una perspectiva histórica es que estemos en un momento en que la justicia ordene la prisión preventiva de un expresidente por haber ordenado un secuestro. Eso me parece que es realmente lo oprobioso. ¿Por qué, doctor? Porque yo creo que jamás en la historia de Nacional hemos vivido una cosa así. Tal vez lo más parecido es la lamentable y trágica situación de los hermanos Restrepo en la década de los 80. Pero allí se puede hablar de que hubo toda la organización institucional de un gran encubrimiento, pero jamás nadie pensó que las más altas autoridades del país pudieron haber ordenado o participado en el proceso de secuestro por agentes del Estado a estas dos jóvenes que lamentablemente y trágicamente desaparecieron y nunca fueron encontrados. Entonces eso me parece que es lo oprobioso. Pero regresando al tema judicial. Perdone, el clan correísta no ha salido al paso a esta circunstancia como ocurrió con un manejo también virtuoso, estratégicamente hablando, virtuoso entre comillas, censurable desde luego, pero virtuoso en el sentido de la efectividad del caso Restrepo. No, a mí me parece que en realidad... No obstante, nuestra minga... Sí, o sea, en realidad me parece que lo de Balda es un caso terrible para el país, para su institucionalidad. Si Rafael Correa tuviera algo de contemplación respecto al respeto que merece el cargo de presidente o expresidente de la República, debería ser el primer interesado en venir y aclarar la situación. Pero eso no ocurre. Quisiera, Gonzalo, rápidamente referirme a un tema adicional que me parece importante y que también fue mencionado por Jan, y que creo que es importante igualmente para los otros procesos y para el sistema judicial y jurídico ecuatoriano en este momento, y es el de la institución de la cooperación eficaz. En este caso, como lo dijo Jan, todo se rompe, todo comienza a encauzarse el momento en que estos dos agentes comienzan a hablar, fundamentalmente el agente Chicaiza. Y él comienza a hablar y a colaborar con la justicia porque evidentemente busca beneficios. Esto es muy importante, porque en los otros procesos, no solamente que vinculan al expresidente Correa, sino que vinculan a los más altos funcionarios del gobierno y del Estado durante la época de Correa. Esa va a ser, yo creo que una herramienta muy importante para poder llegar a la verdad. Estamos, Gonzalo, y esa es la tesis que sostengo, frente a un esquema de delincuencia organizada. En la denuncia que yo presenté en contra de Rafael Correa es por delincuencia organizada. ¿Qué significa delincuencia organizada? Que hubo una organización, valga la redundancia, que hubo una planificación, que hubo un deliberado montaje de un esquema para perjudicar al Estado, para cometer otros delitos. Y cuando eso ocurre, quienes lo hacen y no dejan rastro, no dejan huella. Por eso es que usted escucha lo mismo que decía Glass, ahora le escucha Correa. No hay pruebas, ¿no es cierto? Porque lo que está buscando Correa es quizá que le presenten un memorándum, ¿no es cierto?, dirigido al señor Chicaiza, firmado por él, en donde se dice, por favor, procédase al secuestro del señor Baldo. Eso no va a existir, pues. Porque evidentemente esto es un caso de delincuencia organizada. Y uno de los mecanismos que tiene la Fiscalía y que tiene la justicia en este momento para llegar a la verdad es precisamente que los involucrados confiesen, que los involucrados cooperen con la justicia. Yo, por ejemplo, espero que en algún momento, por ejemplo, el señor Jorge Glass, que hoy está detenido en la cárcel 4, a propósito, si Correa viene a la cárcel 4, Glass debería ser trasladado a otro centro de detención porque está vinculado en varios casos y no sería conveniente para. ¿Y hay alguna efectos de la justicia taxativa en ese sentido? No conozco, tal vez Stalin nos podría mencionar, pero lo que voy es a esto. Por eso me parece que, por ejemplo, el señor Jorge Glass debería ser un cooperador eficaz. Todas las personas que hace a comprobar, él tiene ya una sentencia de primera instancia, hay muchos otros. Es decir, esta institución tiene que funcionar para que podamos llegar a la verdad. Y por eso es que este caso se llega a descubrir el momento en que hay cooperación eficaz.
Y creo que esta institución, como decía hace un momento, tiene que protegerse, y espero que no solamente en este caso, sino en las otras denuncias, igualmente pueda ser utilizado. Y para eso se necesita una decisión de la Fiscalía, un trabajo de la Fiscalía de protección, de aplicación de la ley, siguiendo el debido proceso. Aquí vamos a salir de esta situación con el principio de legalidad, siguiendo el debido proceso, permitiendo que los acusados que puedan defenderse para que en realidad podamos llegar a un momento en que brille la verdad y haya reparación. ¿Podría en algún momento en estos últimos días, licenciado Lolo Echeverría, parecerse o semejarse la desesperación en que entró Chicaiza, el agente al que me he referido, en la cárcel 4 justamente, no sé dónde lo tengan en este momento, creo que ahí mismo. La desesperación de Chicaiza porque le dejaron solo. Le dejaron solo esto que denominan clan correísta, que es bien puesto. Y entonces entró en desespero y dijo, no, aquí tengo que comentar a alguien, confesar a alguien mi propia verdad para tentado que debió haber sido, ya lo dije hace contados instantes, por otras vocerías de causas distintas. El asunto que a mí me preocupa molestarle es lo siguiente. Si Chicaiza se sentía abandonado, solo, ¿no cree usted que a momentos también el ex vicepresidente de la República se debe haber mostrado solo, como que los enunciamientos o pronunciamientos de su compañero de travesuras, en todo el sentido extensísima de la palabra, y más que todo desde el lado de incumplimiento de normas éticas elementales, compañero de beneficios de un montón de circunstancias, el ex vicepresidente, me refiero obviamente a Correa, al ciudadano expresidente y al ciudadano ex vicepresidente. Entonces, también él se ha sentido solo. ¿Por qué Correa siempre ha tenido esa predisposición o esa falencia de solidaridad o esa viveza criolla, como usted quiera verle, Lolo, de separarse, de hacer una separata de los protagonistas que él instruyó, que él organizó, que fueron sus íntimos, que fueron los verdaderos proveedores de información estratégica, etcétera? Entonces, no era un hombre confiable, no ha sido nunca un hombre confiable Rafael Correa para los demás. ¿Y esto le ha traído estas consecuencias? Gonzalo, un saludo para los compañeros del panel y para la audiencia. Me parece que hay que considerar que estamos hablando de maquinarias. La administración de justicia es una maquinaria y el crimen organizado es una maquinaria. Entonces, a mí me parece que este descubrimiento de la verdad funciona cuando empieza a desmontarse la maquinaria. No puede haber una figura solitaria que pretenda hacer justicia porque es acanallada por la maquinaria. Y en este caso, evidentemente había una organización que incluía el control de la maquinaria judicial. Y en eso consistía la protección. Dejaron todo un montaje para que hubiese una protección del pasado, para que fuese imposible escudriñar en el pasado. Y pareció que iba a funcionar de momento. Esa maquinaria se ha roto. Pero aquí hay que preguntarse también otra cosa. ¿Es posible que esa maquinaria, por ejemplo, de la Administración de Justicia, simplemente se ponga al servicio de otra idea y sea útil y se convierta la injusticia en justicia?
Entonces a mí me parece que hay que desmontar también la maquinaria judicial para descubrir las responsabilidades. Ustedes conocen que Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, que consiste en que funcionarios de segundo, tercero, cuarto y quinto orden simplemente cumplen su responsabilidad con eficacia y ellos contribuyen al mal. Es decir, no es que haya una sola persona maligna capaz de hacer lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Ecuador, de matar a un ex general de la República, por ejemplo, matar al que mató y después de encubrir todo. Eso no se puede hacer una sola persona. Eso requiere una organización muy compleja. Tal maquinaria, entonces. Claro. Entonces, cuando esa maquinaria empieza a descomponerse, y en este caso hay que reconocer, el inicio de esa descomposición es político. Y esto ocurre con frecuencia en la historia, ha ocurrido siempre, que por discrepancias políticas, como dice el dicho, enojados compadres se descubren las verdades, así empiezan a desmontarse los procedimientos malignos que llevaron a la comisión de crímenes. De manera que lo que tenemos nosotros que averiguar es cómo podemos desmontar las dos maquinarias y al mismo tiempo hacer funcionar la justicia. Ese es el reto terrible que tenemos los ecuatorianos y que yo encuentro extremadamente difícil. Porque aquí entonces caemos en las dicotomías. O se trata de una institucionalidad que empieza a funcionar correctamente o se trata de una venganza política. Ya está. Esto, ya lo que hemos escuchado nos indica eso, que se van por un lado o por otro. Y lo que tenemos que hacer es desmontar esas maquinarias, ir descubriendo laboriosamente las verdades e ir haciendo también laboriosamente las correcciones para poder contar con una administración de justicia confiable, Gonzalo. Ahora, doctor Raza, ¿abandonó o siempre buscaron abandonar el cuarto de comprometimiento, el cuarto político, como le llame usted, el cuarto estratégico, tanto Glass como Correa? A momentos, o sea, buscaron desconectarse, digamos, con el protagonismo de ellos y siempre se declararon inocentes ante las voluminosas inculpaciones que les llegaban. Incluso entre ellos se desconectaron. Coméntenos esto, ¿cómo ha visto usted, doctor Stalin Raza? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Buenos días a los compañeros de la mesa y buenos días a la audiencia. A ver, voy a contestar eso, Gonzalo, pero quiero aprovechar unas últimas expresiones de Lolo que me parecen muy oportunas. Y él hablaba de este tema de las maquinarias y también hablaba de Hannah Arendt. Y yo quiero decir que normalmente cuando se terminan regímenes autoritarios, como a los que hacía referencia Lolo, y como el del señor Correa, que son perfectamente asimilables, la paradoja que existe es que siempre esos regímenes autoritarios terminan devorados por sus propias estructuras. Los jueces, hay dos libritos muy interesantes cuya lectura recomiendo. Uno se llama Los juristas del horror y el otro se llama Derecho degenerado. Y relata cómo los jueces del nazismo, que eran funcionales al nazismo en su momento y que avalaban las tesis hitlerianas sobre los sanos sentimientos del pueblo alemán y todas estas cosas. Después, cuando llegaron los aliados y vino el proceso de desnazificación, ellos se volvieron los defensores más grandes de los derechos humanos, de las convenciones que se dieron en el año 48, y fueron a las universidades principales de Alemania a buenos cargos direccionales y también como profesores. Esto pasa normalmente. Y en el Ecuador la paradoja se está dando también ahora. Porque si bien es cierto, es necesario desmontar esa estructura
de algunos jueces perfectamente identificados e identificables con las causas correístas, acordémonos, porque yo le vi al doctor Caupolicán Ochoa que dice en la declaración que usted reproduce hace un momento, que hay jueces que hacen cosas inauditas para mantenerse en los cargos. Seguramente le está hablando desde la propia experiencia, cuando le tocó a él ejercer en la función de asesorar al presidente Correa. Acuérdense, pues, si los casos tan cercanos. ¿Qué le hicieron a Clever Jiménez? ¿Qué le hicieron a Fernando Villavicencio? Presentaron como 5 habeas corpus. Todos les negaron. Pidieron apelaciones de las órdenes de prisión. Todas les negaron. A ellos sí grilletes electrónicos. A ellos sí órdenes de presentación. A ellos sí operativos para caerles con helicópteros de la fuerza pública en Sarayaku. O sea, esto fue lo que pasó antes y ahora el doctor Caupolicán Ochoa está quejando de que está pasando ahora. Ojalá que no sea así. Ojalá que el procesamiento de este y otros casos en contra de los funcionarios del correísmo se haga bajo las reglas del debido proceso, para que no existan estas ensuciadas de cancha ahora que estamos en época de mundial, para que se haga este fair play y no se concentren las impugnaciones en casos episódicos o en hechos episódicos y curiosos, como que le han notificado a las 12 del día en vez de a las 12 de la noche, que distraen la atención del punto principal. Y el punto principal es el que decía César Montúfar hace un momento. El punto principal aquí es que funcionarios, agentes del Estado ecuatoriano, fueron a otro país, contrataron delincuentes, sustrajeron a una persona de manera indebida y se les frustró el proceso. Eso hizo el ratón, precisamente. Sí, por supuesto. Y esto no pudo haber sido porque lo hicieron espontáneamente, porque un día al señor Chicaiza se le ocurrió irle a secuestrar al señor Balda. No, pues, si él era un guarura más de este grupo de guaruras que habían en la Senaín, que actuaban bajo órdenes y bajo la aceptación de mandos superiores. Eso es lo que se está investigando. ¿Cuáles fueron esos mandos superiores? ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quién conocía? Y no hace falta un requisito de exigencia tan rígido, tan grave, como ese de que exista un memorándum diciendo secuéstrese al señor Balda mañana. No, porque para eso existía una estructura, pues. La estructura de la planificación y la operación de inteligencia del Estado. Había una Secretaría Nacional de Inteligencia, que era el órgano rector, porque les gustaba a ellos poner órganos rectores de los sectores. Y este era el órgano rector del sector de seguridad y de inteligencia, la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Y qué piensa usted necesitaba el señor presidente de la República para silenciar a este testigo? ¿Bajo quién estaba esa Secretaría de Inteligencia? Bajo las disposiciones, las órdenes directas de la Presidencia de la República. Así lo decían las leyes y los decretos que existían en esa época de cómo funcionaba la Secretaría y el Sistema Nacional de Inteligencia. Así sigue todavía funcionando hasta que no hay una reforma a la ley esa de seguridad. ¿Qué le desesperaba, Jean, al señor expresidente de la República que ejercite en franco diálogo con todas las autoridades y la ciudadanía, que ejercite este testigo clave de algunos episodios que todavía no los conocemos, que es el señor Balda? ¿Qué secretos él tiene o qué peligrosos episodios no termina de comentarnos el señor Balda, protagonizados al unísono con Correa? ¿Para qué nos vamos a dar tanta vuelta? Pero él, en un momento dado, el expresidente siente, chicas, un deseo infinito de tenerlo, si es posible, en una cárcel 4, silenciado completamente, sino otro desenlace mucho más complicado y peligroso. Se le entró esta travesura de periodista a periodista. Hay varios silencios en este caso también, es decir, porque y se van llenando con las declaraciones en la justicia, ¿no? Por ejemplo, en el testimonio de Raúl Chicaiza, él explica cuáles fueron las motivaciones. Entonces, una de esas es que el señor Lara, el ex asambleísta Lara y Balda expusieron o difundieron esta denuncia del supuesto acoso sexual que habría cometido el expresidente.
Y eso es como que, según Chicaiza, pues fue suficiente como para que empezara toda esta persecución. Otro de los silencios es que sí, bueno, eso está utilizando el correísmo un poco para defenderse, pero es que supuestamente Balda estaba comerciando con equipos de escucha, ¿no? De pinchazos telefónicos y que supuestamente la policía colombiana también está en conocimiento. Pero eso, como bien decían, pues son distractores, porque finalmente el hecho es que hubo el secuestro, hubo el pago de la SENAIN y hubo una orden que viene desde lo más alto, desde la cúpula del correísmo. Y es interesante lo que usted también dice, porque Chicaiza, como fue un buen operador, o sea, el sargento de la tropa, pero es un especialista en temas electrónicos, ¿no? Es un especialista en temas electrónicos. Entonces, él no solamente participó en este caso, participó en otros. Entonces, él no solamente va a ser clave en el caso Balda, puede ser clave en el caso de Assange, por ejemplo, ¿no? Entiendo de que él también participó en el operativo TEL, ¿no? Así es. O sea, que es toda esta protección, escucha y todo. Entonces, no es que era un agente cualquiera, como se dice, no, o sea, era una persona que conocía de la técnica de él de inteligencia y bueno, pues en este caso, lamentablemente, pues de espionaje. Pero por eso es que es muy importante la cooperación eficaz y que él también sea protegido. Bueno, él entiendo que está en la cárcel 4, está junto al ex vicepresidente Glass, ¿no? Y también se sabe que el vicepresidente recibe, eso también tendría que la fiscalía averiguar, si es que él está recibiendo visitas todo el tiempo, si que sigue con seguridad policial, o sea, si es que hay los nombres de estos oficiales que lo están cuidando, es decir, ¿no? Y si es que el uno tiene vigilancia todavía 100%, y este señor que tiene información muy sensible, está participando en casos contra un expresidente, no tiene protección, bueno, pues yo creo que ahí alguien tiene que intervenir, como tal vez decía Lolo. Esto tiene que ir por el lado político, ¿no? Entonces la ministra Rosana Alvarado es colaboradora de Correa, muy de confianza, entonces creo que ya tiene que ponerse ecuánime y saber a quién tiene que proteger, ser justa. Ser justa. Complicado pedirle eso a Rosana, no sé qué le parezca. Ay, justa. Escuchemos lo que dijo Jorge Glass respecto a esto que han repetido al unísono los dos personajes, el expresidente y el exvicepresidente, que no hay pruebas contra ellos, que son inocentes. Eso me parece también muy interesante. A ver. Soy inocente. Miren todo el tiempo que ha pasado. Y hasta ahora han podido presentar una prueba en mi contra. Y no porque Glass es vivo, sino porque Glass es inocente. Esto es judicialización de la política, igual de lo que pasa en Brasil. Ya el Instituto Lawfare aceptó el caso de Jorge Glass como un caso de persecución política. Correa ha dicho cosas absolutamente idénticas, Lolo. ¿Qué es esta característica o este sello de negar absolutamente todo? Gonzalo Silva tiene una hipótesis. Porque sí sería eso procedente si hubiese una orden de prisión anterior que fue sustituida con la presentación, con ausencia, con el grillete, lo que quiera. Allí sí, pero no como se está manifestando. Esto es para mí un juego intrascendente jurídico, Gonzalo, y que sepa la ciudadanía. Juego jurídico sí, señor. Intrascendente. ¿Por qué? Porque Balda, el señor Balda, fue sentenciado aquí en el país por 2 delitos y se fue para Colombia. En Colombia, según la declaración de Chicaiza, su amigo, a la compra... Su enemigo, amigo, se dedicaba hablo clarito, dice que él se dedicaba a la compra-venta de equipos sofisticados de espionaje. Es decir, Balda era un terrorista internacional en compañía de la compra-venta con Chicaiza. Así se lee del testimonio de Chicaiza. Hay que simplemente leer todo. Y que Chicaiza pagó, depositó en las cuentas de la mujer
De Balda, cerca de 6.000, más 3.000 que le entregó a él, 9.000, más 1.000 que depositó. Son 10.000 dólares. Existe en el proceso este que se está investigando una sola declaración de la señora mujer de Balda. ¿Se sabe quién es? Cuando se escucha que solicitan el dispositivo electrónico para un procesado, los que estamos todos los días en el campo penal, avisoramos de forma inmediata, se trata de un delito máximo de 5 años. Porque solamente para arresto domiciliario es de excepción. Hasta las Entonces, próximas... si son 5 años del delito... Hasta las próximas elecciones. Desde el día 12, desde el año 2012, hasta cuando se aperturó la audiencia de formulación de cargos, esto está prescrito. Todo esto es un juego, Gonzalo. Y esto va a pasar hoy o mañana. ¿Y por qué no se ha alegado la prescripción de la acción? Que debió habérselo hecho. Porque es a petición. Porque la jueza no puede ordenar. No puede acudir a la solicitud, ella tiene que ordenar, pero cuando se pida, pues, solo cuando ya la etapa ha transcurrido completa, ahí puede de oficio hacerlo. Esto es un juego. Yo pregunto, ¿dónde está la prueba hasta ahora? Ahí tiene que darnos el doctor Raza y Lolo también alguna opinión en este sentido. O sea, hay una interrogante para cada uno. Lolo, por Mire, lo que acaba de decir es la verdad. Es lo que yo he señalado de la imposibilidad de separar la política de la justicia. Solo sería posible que esto funcione si es que los casos que empiezan políticamente terminaran después apartándose por completo de la política y quedara en manos de los jueces y de la administración judicial. Porque la política tiene intereses. Un político se debe a un partido, se debe a una ideología y tiene intereses electorales y esto contamina. Se supone que la justicia carece de esos intereses y entonces es posible. Por supuesto que no puede existir químicamente puros ni la justicia ni la política, pero hay que buscar una distancia suficiente entre los dos para que los casos sean verosímiles, porque de lo contrario entonces termina, como siempre ha terminado, en una especie, un periodo de venganza política que termina después con la impunidad. ¿Cuántos casos hemos tenido nosotros escandalosos, terribles de nuestra historia y terminaron en la impunidad? Ahora tenemos nosotros frescos y es un escándalo inaceptable. ¿Cómo puede ser posible que se pague con dinero público, por ejemplo, en el caso Gabela, un informe voluminoso que establece que hay un crimen de Estado, que establece sospechosos o que establecen pruebas y desaparezca y se cambie por otro instrumento? Entonces, lo que interviene ahí es un equipo de gente muy grande. Y hay que desmontar y establecer las responsabilidades de todos. Porque, vea, nosotros tuvimos en este periodo de 10 años un presidente del Tribunal Electoral que destituyó a 57 diputados. Cuando la Corte Constitucional, que entonces llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, cuestionó eso, también le destituyeron al Tribunal de Garantías Constitucionales. Ya, esos operadores funcionales, eficaces, esos hacen más daño que el malvado que concibe el crimen. Y no pueden quedarse en la impunidad. Entonces, si nosotros hacemos un show político de un problema judicial, no hemos hecho nada para rescatar al país del marasmo en que nos dejó el correísmo. Es un juego intrascendente de carácter jurídico, dice su colega Gonzalo Silva, doctor Raza. A ver, yo sí quiero referirme a algunas de las afirmaciones del doctor Silva con las que estoy en desacuerdo. En primer lugar, este tema de la prescripción, y ya un poco descendiendo al caso concreto, ¿no? El tema de la prescripción. No hay tal prescripción. ¿Por qué? Porque cuando se cometió el delito, año 2012, estaba vigente el Código Penal anterior, existía el delito de plagio, y existía una figura del delito de plagio que se llama plagio agravado, cuando es con malos tratos. Al señor Balda no le trataron bien, pues además hay un informe
médico forense del juicio que se siguió en Colombia, donde dice que a él le dieron un tiempo de incapacidad por los golpes que recibió. Entonces no es que con flores le dijeron que se suba al vehículo donde le iban a secuestrar. Entonces hay delito agravado. Para el delito agravado la pena de esa época era de 9 años. Reclusión. La reclusión, según ese código, prescribía en 10 años. Hoy estamos en el año 2018. Del 2012 más 10 años son 2022. Prescripción no hay. Segunda cosa, el tema del brazalete electrónico, del dispositivo electrónico de vigilancia. No es verdad que se pone solamente en los casos de delitos sancionados con una pena máxima de hasta 5 años. Es una medida sustitutiva a la prisión preventiva, que se pone en cualquier tipo de delitos, porque la prisión preventiva es la última razón, el último recurso al que tiene que acudir la justicia, cuando una persona ha dado muestras de que no quiere presentarse en el proceso o de que quiere evadir la acción de la justicia, o sea, lo que ha pasado ahora con el señor Correa. Pues la jueza le dio una orden al señor Correa, dijo, venga a presentarse acá, en la Corte Nacional. El señor Correa no se presentó en la Corte Nacional. Comentario aparte, yo creo que sí podía la jueza disponer que se presente en el consulado, pero no lo hizo, no aceptó el pedido de la Fiscalía, le negó y le dijo, venga a presentarse acá. El señor Correa no vino a presentarse acá, incumplió la orden. ¿Qué tiene que hacer la jueza? La jueza tiene que, a pedido del fiscal, porque el fiscal tiene la obligación de pedir ahí la prisión preventiva, la jueza tiene que analizar y decidir si da o no da la prisión preventiva. Ha dado la prisión preventiva. Entonces, ¿dónde está aquí el juego político y judicial? Lo que sí hay que tratar de evitar a toda costa, que es lo que decía Lolo hace un momento, es la contaminación del proceso con prestarse y alimentar la posibilidad de la tesis de la persecución política. Porque claramente lo que está quedando en evidencia en la estrategia de defensa del expresidente Correa, que no solo es jurídica, sino es política, es desviar el asunto del problema medular, el secuestro. Porque también, yo no creo que hay que hablar acá solamente de lo que ha pasado con el señor Balda. Que el señor Balda habría sido un terrorista internacional. Que había estado vendiendo equipos de espionaje. Que habría estado conspirando. Que tenía 2 sentencias. Ya pues, las sentencias que tenga, los delitos que haya cometido, eso autoriza para que funcionarios del Estado ecuatoriano vayan a contratar delincuentes en donde estaba, en Colombia, para traerlo al Ecuador. O sea, nada de lo que haya hecho el señor Balda autoriza para que el Estado mueva su aparato y actúe de manera ilegal. Porque para eso existían los canales oficiales, los mecanismos de extradición, de deportación, la cooperación entre policías. Pero no se acude pues a la policía de Colombia, no se acude a la extradición o a la deportación. Se acude a delincuentes, para que le ubiquen donde está, le extraigan y le coloquen en la frontera o le traigan al país o lo que sea, o le entreguen a los agentes de la SENAIN, a estos guaruras sofisticados, para coincidir con Giancano. Son sofisticados porque ya saben de tecnologías, no dejan de ser guaruras. Doctor Montúfar, si es tan amable, ¿con qué quiere concurrir usted? Sí, a mí me parece que estamos en un momento importantísimo, yo diría crucial, porque creo que el Ecuador está en un momento de transición, si cabe la palabra, y ojalá estemos en ese proceso. Subestima el episodio, o sea, ¿no está tan seguro? No, lo que yo digo es que el Ecuador está en un momento de transición. No es tan significado hacia una democracia y hacia un Estado de Derecho, que no lo teníamos y que lo perdimos durante la época correísta. Y siempre los procesos de transición son procesos difíciles, o sea, no son tan fáciles. Imaginémonos lo que ocurrió. Ocurrió que en el Ecuador se estructuró un esquema de delincuencia organizada desde la cúpula del Estado, desde el presidente de la República, operado jurídicamente por su asesor jurídico Alexis Mera, protegido y diría legitimado, entre comillas, por un estado de propaganda y toda la política de publicidad y acoso a los medios y ley de comunicación y otras leyes para que todo permaneciera en la oscuridad, para que nada se conociera, para que todo fuera presentado como una revolución, como un proceso de cambio, en el que además participaron
las principales autoridades de organismos clave del Estado, como fueron la Fiscalía. En este mismo caso estaría involucrado también el ex fiscal Galo Chiriboga. El fiscal que reemplazó a Galo Chiriboga evidentemente actuó para que el tema no avanzara, se siguiera estancado. Porque estaba estancado desde la época. Claro. Donde había un contralor que era parte de esta misma organización. También fue un enviado especial del presidente Correa, pues no. Por supuesto que sí. El contralor era parte de esta organización delincuencial. Un consejo de la judicatura que era igualmente parte de esta misma estructura. Un procurador general del Estado que era parte de esta estructura. Es decir, estamos hablando de que en el Ecuador eso fue lo que ocurrió. Es decir, tuvimos 10 años en que se montó una organización delincuencial que cometió como otros delitos y que esos delitos fueron muy bien planificados, muy bien organizados y en el que operaron como todas las organizaciones delincuenciales como una maquinaria. Es decir, de eso estamos hablando. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo desmontamos esta situación? ¿Cómo desmontamos esta maquinaria y este esquema de delincuencia organizada? Entonces, me parece que tenemos que ubicarnos en el momento. Evidentemente, la retórica de los principales miembros de esta organización va a ser precisamente de que se trata de una persecución política, de que no hay pruebas, de que se ha violado el debido proceso, de que no ha habido derecho a la defensa. Pero, mire, yo, por ejemplo, que fui parte del juicio en contra de Jorge Glass por asociación ilícita, más bien lo que pude ver ahí es que el tribunal exageraba en el garantismo hacia los procesados, precisamente para que eso no apareciera como un pretexto o como un argumento. Sin embargo, eso es lo que ellos sistemáticamente iban a responder. Entonces, me parece a mí que la situación es y el momento que vive el país es tremendamente interesante porque precisamente creería, y ojalá estemos avanzando en esa dirección, vivimos un momento de transición hacia una democracia y ojalá hacia un Estado de Derecho. Espero, y creo, y vuelvo quizá a lo primero que dije, la presencia, o digamos, la detención del expresidente Correa, su comparecencia, su presencia física en los otros procesos es fundamental para desmontar toda esta organización delincuencial. Si es que él, por cualquier subterfugio, por cualquier situación, influencia política, etcétera, etcétera, logra que la justicia ecuatoriana, a través en este momento del Interpol, no llegue a aprehenderlo y traerlo al Ecuador, muchos de estos procesos quedarían detenidos y podríamos quedar a medias en este esfuerzo, en este desafío monumental que tiene el Ecuador en este momento, de que podamos alcanzar la justicia y la reparación. Estamos hablando de un caso penal de secuestro, pero hay otros procesos y esos procesos deben ameritar que el Estado ecuatoriano sea resarcido por las enormes pérdidas que sufrió por la operación de esta organización delincuencial. De comienzo en su crónica de últimos días, periodista Jan Cano, usted sostiene en su artículo para Plan B que nadie pensó que el expresidente Correa estaría a punto de caer penalmente por un caso relacionado con el abuso de los derechos humanos, una impronta de su periodo que todavía no es subsanada. Pero lamentablemente para su familia puede ser la primera vez de muchas, porque hay casos en los que estaría relacionado, como el de Odebrecht, y otras más donde las investigaciones avanzan lentamente o no inician. Han quedado un poco en el olvido, en puntos suspensivos, dice usted. Y refiere al caso Dusan, a Loas, a la hidroeléctrica Baba, el caso de Glass Viejó, su presunta complicidad ideológica y financiera con los narcoterroristas de las FARC, su papel en el espionaje político desde las SENAIN, los pagos reservados a las actividades internacionales como Eva Gollinger y los dirigentes de Podemos de España. Prácticamente Correa los financió para que este momento sean la tercera fuerza política de la nación española. Ellos vinieron aquí a hacer
una verdadera fortuna para la condición que ellos recibían en sus años de vida española. La difundida intervención de Correa en el caso de la narcoavioneta en Guatemala, dice usted. Nos recuerda también el caso del crimen de Edison Cosíos, la formación de unidades de inteligencia clandestinas, los supuestos sobreprecios de las carreteras, donde se invirtieron nada más ni nada menos que 8.500 millones de dólares. Es una cifra que primera vez yo escucho en sumatoria, ¿no? Tenga la bondad de desarrollar esto y obviamente hacia dónde apunta el hecho de haber usted escrito esos 2 párrafos de recorderis para la sociedad que le hemos leído. Precisamente tiene que ver con lo que dice César Montúfar, y es que es un grupo con especialistas en temas financieros, en temas legales, en temas societarios, administrativos, que si uno regresa a ver para atrás, pues se ve que estaban perfectamente articulados. Incluso en otra nota de Plan B de opinión, pues dije que ¿qué hará Lenin con la mafia revolucionaria? Porque ya en realidad esto es un comportamiento de mafia. O sea, incluso hay algunos que sostienen que hay muertos, no solamente presos, o sea, perseguidos políticos, encarcelados, enjuiciados, golpeados algunos, como el señor Pérez, ¿no es cierto?, que él denuncia que fue parte de, ¿no? O en el 30S, Fausto Lupera incluso, ¿no?, que también lo agredieron, ¿no?, sino que incluso hay hasta muertos, o sea, asesinados. Entonces es un relato macabro que eso tiene que ser esclarecido. Y hay casos, algunos de ahí, que harían o configurarían, digamos, esta especie de mafia revolucionaria, ¿no? O sea, la mafia que nació del correísmo. Entonces está Vialmesa, Invermund, USAC, MC Squad, todo lo que hizo las empresas del fideicomiso AGD-SFN, la entrega de algunos campos, incluso de minas y petróleos, a gente relacionada con el gobierno actual, incluso. El tema de OAS, Hidroeléctrica Baba. ¿No? Para que no se hagan los sorprendidos en algún momento que surja un nombre que nos haría caer de espaldas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de OAS, Hidroeléctrica Baba, hay ya un proceso judicial que es parte del abajato, y acá no se mueve para nada, y hay nombres, o sea, hay estudios jurídicos que participaron, hay todo, y la Fiscalía todavía no hace absolutamente nada. Por ejemplo, está los reaseguros de las empresas estatales, el caso de Glass Viejo y la presión a la justicia, la supuesta, ¿no? Los dobles sueldos de NIAEN, el papel de Natalie Celi y las empresas de estratega y las consultorías que ella también ordenó, tienen que investigarse. El espionaje político de la CNAIN que está ahí, ¿no es cierto? Pago a Eva Gollinger, por ejemplo, botafuegos como el chileno que es el mayor defensor ahora, Patricio Meribel, exactamente, ¿no? El papel de Romy Vallejo y los Panama Papers, CNT y las relaciones con empresas en paraísos fiscales, lo de la narcovioleta en Guatemala, el caso de Edison Cosíos, que es un caso terrible. Esa familia está abandonada ahora, porque les prometían ayuda médica a cambio de que todo quede en paz. Y poco a poco se va acabando esa ayuda, ¿no?, direccionada, y la familia está muy afectada, y el chico pues necesita de miles de dólares al mes en medicinas. Es impresionante eso. Unidades clandestinas de espionaje, ¿no es cierto? Los 8.500 millones de dólares invertidos en tema de carreteras, que eso también es una investigación de Plan B, y una de Arturo Torres, que es acerca del tema de Angostura y las FARC, la relación con las FARC. Eso no pasa nada todavía. Entonces, si uno ve hacia atrás, sí hay, pues, es un gran grupo de gente que parece, y eso es lo que siempre uno tenía el miedo, que es como que es un gran grupo de gente que llegó al poder para enriquecerse, ¿no? Y tratar de utilizar la institucionalidad a su favor. Ha habido un sistema de inteligencia bien comprometido, ¿no? Y que este momento deben andar preocupados en diferentes instancias, pero casi es de lo que refiere usted como clan correísta, ¿no?
en toda esa temporalidad que fue dilatada, hay gente que se quiere desvincular, que yo no fui, que aparecen santificando sus acciones, y ahí hay una cantidad de agentes, de actores. Sí, incluso, mire, el propio abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, hay unas grabaciones, unos pinchazos que está publicado por el portal 1000 Hojas y Plan B, acerca de una posible injerencia en la justicia, incluso creo que es con el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Ayala. Él tendría que ser procesado por esas escuchas que entiendo que fueron legales, es decir, fue dentro de un proceso legal de investigación. Entonces, es lamentable que todo esto, pues como decía Lolo, tengamos que resolverlo como país, ¿no? Y en medio de una hora de un presidente que puede ser el nuevo Dalá Bucaram, en lugar del nuevo Lucio Gutiérrez. O sea, a quien criticaba parece que tuvo mucha más valentía, ¿no? Porque Lucio Gutiérrez fue acusado, regresó y fue directo a la cárcel, al penal García Moreno, ¿no? Al pabellón A ¿no? Pero en cambio, parece que en lugar de ser el nuevo Lucio Gutiérrez, puede ser el nuevo Dalá Bucaram. O el misma, así es. Sí. Doctor Raza, lo que quiera decirnos. Sí, a mí me parece que... Yo quería darle una premisa, pero usted vea si la maneja o no. A mí me parece muy importante que imagine el desafío que significa y el preámbulo que está logrando desarrollar el actual fiscal general de la República, como suelo decir, mi noble paisano. Paul tiene conocimiento de estos temas. Y él quiere que sigan aflorando, lo mismo que otra paisana, Diana Salazar. Mis dos paisanos, por coincidencia, están reuniendo materiales que ocultaron los exfiscales de la República en el mundanal ruido y en el universo de juristas destacados, distinguidos. Especialmente en la academia deben comentar mucho de estos hechos. Esto de haber reagrupado en la crónica de este gran periodista que está al lado de ustedes, Jean Cano, es fantástica para entender y comprender la globalidad de estos insucesos que quieren pasarse de agache y que por eso el doctor Gonzalo Silva, nota o advierte una frustración o una cosa ya repetitiva en estos últimos años. Hoy parece que no se van a escapar. ¿Qué opina usted? A mí me parece que es un buen signo que la Fiscalía esté funcionando. O sea, y que esté funcionando con todos los casos que tenga que funcionar. Ahí Jean Cano ha dado una lista voluminosa de casos, seguramente habrán más, sumados a los que ha dado César Montúfar. Y por trabajo no le va a faltar al fiscal. Me parece que está haciendo las cosas bien. Pero me parece que hace falta que estructure un equipo mucho más sólido para poder despachar todos los casos a tiempo. Porque tampoco se puede quedar la Fiscalía en este caso o en el próximo caso que podrá venir y concentrar su atención solo en eso. Hay cantidades de casos que requieren ser procesados con sistematicidad, porque si no va a pasar aquello que está ocurriendo con las impugnaciones que se le hacen al exfiscal Chiriboga o al exfiscal Vaca, de que habían algunos casitos que estaban carpeteados ahí. Uno de ellos. El caso Gabela también, otro. Y algunos más. Y habían otros casos, en cambio, a los que les daban excesiva celeridad. El caso de Cleber Jiménez, los casos de Fernando Villavicencio, en fin. Entonces, es importante que la Fiscalía trabaje institucionalmente, más allá de que creo que el fiscal que está a cargo en este momento es un fiscal que está haciendo las cosas bien, además un fiscal técnico. Claro. Sí me sorprende, que con esto quiero cerrar, que el caso del que estamos hablando, que es el caso del señor Balda, no esté siendo procesado como lo que es un delito de grave violación a los derechos humanos, porque es cometido desde el Estado, con agentes del Estado, con funcionarios de alta jerarquía del Estado. Y cuando eso se produce, y además utilizando una estructura, y cuando eso se produce se llama delito, no de lesa humanidad,
sí, porque es en contra de una persona, sí delito de grave violación a los derechos humanos. Y ese no prescribe. No entiendo por qué no se lo ha procesado de esa manera. Y perdone la molestia a Jean Cano y a César Montúfar y a Lolo Echeverría sobre esto de las carpetas. Las carpetas deben estar este momento súper ocultas. Ya por la gestión de YAL, perdonen, pero yo tengo que ser franco, ya por los anteriores fiscales generales de la República, el señor doctor Vaca y el señor doctor Chiriboga. Esas carpetas son inmensamente graves según me han comentado. Y no las encuentra el actual fiscal general de la República, porque las dejaron refundiendo. Por ponerle en esos términos, si usted fuera y le abriera las fuentes, que son dos, la Fiscalía General de la República y lo que manejaba el doctor, el Centro de Operaciones mayúsculo de la Justicia Ecuatoriana. ¿Usted cree, el Consejo de la Judicatura, usted cree que se podría encontrar muchísimas estructuras de delitos ya perpetrados, ya cometidos, o que continúan incluso, pero que están totalmente ocultos para los ojos de las nuevas autoridades? ¿Qué les podemos recomendar desde el seguimiento periodístico a estas autoridades nuevas que quieren investigar y que quieren tener mayores fortalezas o asideros para continuar devolviéndole al país lo que tanto le han ocultado en estos últimos 11 años? Primero, sensibilidad, y como decía Lolo alguna vez, decía, pues la valentía no necesita de arrebatos, entonces hay que ser, ¿no? Tienen que ser, claro, tienen que ser metódicos, entonces, y ahí hay mucha referencia en el periodismo de investigación, bien decía César, hay muchos kilos de papel escritos, ¿no? Y muchos megas también en las páginas digitales, en los portales digitales, de un gran esfuerzo de varios periodistas. Entonces, pues eso tiene que ser metódicos. ¿Qué más? ¿Qué más se les puede pedir a ellos? Que cumplan con las leyes, pero que sigan adelante. Eso. Sí. A ver, doctor Raza, después Lolo Echeverría y después el doctor César Montúfar. Tenga la bondad. ¿A usted qué le parece? ¿Por dónde debe concretar la investigación el actual fiscal general? Ya no me queda otra que preguntarle de esa manera. Para este caso concreto el tiempo ya es escaso, la instrucción fiscal se va a terminar en los próximos días, no es posible involucrar a más personas dentro de este proceso, pero eso no quiere decir que no existan nuevos casos relacionados con este tema de Balda, ¿no? Por ejemplo, queda pendiente de investigar qué pasó con el financiamiento, el tema del pago a la SENAIN para que vaya a ejecutar esta operación clandestina. Y ahí la Contraloría ya ha hecho un análisis, ya tiene un informe, no sabemos si la Contraloría ya ha enviado el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía por ese tema en concreto. Y ahí también después quedaría ver cuál ha sido la intervención, la participación o la inacción de otros funcionarios como los que citaba Giancano, ministros de Estado también que estaban en la cadena de mando. Y en el tema de la SENAIN me parece que está todo pendiente. Fíjense ustedes, poco acudiendo nuevamente al periodismo de investigación, el video que recién se publicó en las redes sociales del reportaje que hizo el medio de comunicación digital La Posta, ¿no? Donde se está estableciendo cómo funcionaba la estructura de guaruras de la SENAIN y quiénes eran los guaruras además, con nombres y apellidos. Ese es un tema que también está pendiente de investigación, donde también existe un informe de la Contraloría sobre los usos que se dieron a los gastos especiales que se manejaban a través de esa SENAIN. Entonces, me parece que ahí hay mucho todavía de tela por cortar, ahí hay muchas cosas donde el fiscal debería concentrarse también, además de todos los otros casos que siguen siendo importantes y que por eso él, como única persona titular de la función, no se va a abastecer. Tiene que contar con un equipo de trabajo que le permita avanzar con todos los casos a un tiempo razonable.
Doctor Montúfar y licenciado Lolo Echeverría, el compañero Jean Cano dice, no puede ser que la Fiscalía y la justicia continúen al servicio del correísmo. No pueden dejar solos a los agentes que han recapacitado y se han dado cuenta de la gran traición del correísmo al obligarlos a realizar el trabajo sucio y luego abandonarlos. La justicia debe ejecutar de forma prolija la cooperación eficaz que avanza y también, si es necesario, un posible arresto domiciliario con extrema vigilancia penitenciaria y policial, y así evitar presiones del correísmo. Si juzga conveniente esclarecer esta gran interrogante y esta necesidad o esta autoexigencia que usted nos formula a todos, que debemos acompañar en este momento a que los organismos competentes no abandonen estas causas en el seguimiento que corresponde. Su temor, Jean, para que reaccionen los otros contertulios, ¿cuál es? Más o menos lo que le contaba sobre la cárcel 4, ¿no? Es decir, que estos agentes que están colaborando, pues estén sin protección, cuando tienen mucha más información, incluso no solamente el caso Balda, y haya pues un ex vicepresidente que tenga privilegios, visitas a cualquier hora, incluso de asambleístas, ¿no? Que incluso haya supuestamente ingresado a la cárcel el señor Patiño, a pretexto de hablar con el señor Glass, y se acercó al parecer a la gente Chicaiza a decirle que no involucre a Correa. Entonces, ese tipo de presiones son las que tienen que evitarse al máximo, precisamente para que esta gente que no tiene poder económico, o sea, sí, han hecho su trabajo, han cometido un delito ya, según ellos mismos pues están aceptando, ¿ok? Pero que no son pues la primera línea, no son los que deciden, son los que ejecutan. Entonces, ellos quieren hacer lo mismo con esta gente siempre. Se mostraron abandonados, ¿no? Claro, o sea, ahí están las súplicas y ruegos, ahí están las súplicas y ruegos a Correa, pero esta gente sí necesita protección. Además, Chicaiza, yo sí creo que es una pieza clave en otros casos como el de Assange y los gastos precisamente de Senaín. Entonces, la justicia y el gobierno incluso tiene que decidir ahí, porque el tema de penitenciario y de protección está bajo el cargo del gobierno de Lenín Moreno, está a cargo de la ministra de Justicia, Rosano. Doctor Montúfar, ¿usted qué cree significan estos actores para el país que busca justicia, que busca esclarecimiento contundente? Yo creo que en realidad, como decía hace un momento, es fundamental que funcione la institución de la cooperación eficaz. Y para eso precisamente es necesario que los actores que se han acogido, luego de haber confesado la comisión de estos delitos, a este mecanismo judicial, puedan gozar de las garantías que proteja su vida, e igualmente beneficiarse de lo que en la ley establece como rebaja de penas y otras condiciones favorables. Creo que esa es la vía que nos va a permitir llegar a conocer mucho más de lo que sucedió. Pero creo que fundamentalmente, y creo que Stalin Raza mencionó eso y me parece que es muy importante, creo que en este, como en otros casos, la ciudadanía y el país tenemos todos que aquilatar realmente de qué estamos hablando, En el caso Balda, estamos hablando de un juicio o de un proceso que va a derivar en juicio, ¿no es cierto? O ya está en juicio, en el que se estaría juzgando un secuestro, un plagio ordenado
desde la propia Presidencia de la República y realizado con fondos públicos a través de su Secretaría de Inteligencia. En el caso Gabela, estamos hablando del asesinato de un general en el contexto de un caso de corrupción que terminó además con la vida de otras personas. En el caso de los helicópteros Drew. Involucrados que están mencionados, que están por lo menos un exministro de la Defensa, todo una cúpula militar amplia, Ejército, Marina y Aviación, y también un comando global de una etapa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y si revisamos uno a uno los temas o los casos que Jan hace un momento revisó, que son algunos, no son todos. Es decir, yo creo que en realidad el país en este momento está teniendo un baño de verdad. Y yo creo que en realidad se trata, me parece a mí, de quitarnos esa venda moral que la que el correísmo intentó ponernos. Decir que todo es lo mismo, que todo es igual, que si antes se robaba, ahora también se... O sea, justificar, legitimar delitos execrables, delitos graves, delitos oprobiosos. Y la permisividad de Correa era manifiesta, ¿no? Les decía, seguramente roben, pero no dejen huellas. Y lo interesante aquí es que... ¿Qué más nos corresponde agregar? Porque es interesante incluso la forma como ellos están en este momento defendiendo. No hay pruebas, no están diciendo no hemos cometido este delito. A ver, demuéstrenme, hemos sido lo suficientemente organizados y prolijos para no dejar rastro. Pero me parece que lo de fondo está, en que la sociedad ecuatoriana se quite esa venda. Y creo que dejemos atrás esa idea de que en realidad todo vale. Dejemos detrás de esa idea de que aquí lo que importan son supuestamente los resultados. Él hace obra, esa famosa frase, roba pero hace obra. Y que en realidad el Ecuador, con este baño de verdad, también ejercite un ejercicio de dignificación de la actividad pública, dignificación de la política, y creo que desde esa perspectiva podamos salir adelante y superar lo que lamentablemente el correísmo nos dejó como legado. Consecuencia del incumplimiento ante la justicia de Rafael Correa, dice Fernando Balda, ¿no? ¿En qué sentido, Fernando Balda? Lo que ha sucedido hoy es la consecuencia de los actos del expresidente Rafael Correa. Primero, cometió un delito criminal, como lo es el secuestro, de manera transnacional. Y segundo, incumplió la medida dictada por una juez competente. Pero se ha empezado a hacer justicia de una manera ejemplar. Y esta decisión de Correa de no asistir ante el llamado de la jueza lo ha convertido hoy en un prófugo de la justicia. Se ha solicitado ya a Interpol su ubicación y captura con difusión roja porque se trata de un delito muy grave, de un crimen de Estado. Recibimos este momento con mucha madurez, con mucha responsabilidad y a partir de este momento vamos a seguir trabajando en lo que ya habíamos anunciado. Tiene que haber justicia para todos los crímenes de Estado cometidos durante el correísmo. No vamos a descansar. Este fue solo el primero, pero vamos a ir ahora a impulsar justicia para todos los casos que se cometieron. No queremos justicia para uno solo, queremos justicia para todos. ¿Y quién es, licenciado Lolo Echeverría, este garantista de justicia? El señor Balda, ¿quién es él? Él es un misterio, porque tampoco conocemos qué es lo que él hizo, por qué asustó al gobierno, qué datos todavía él guarda. No sabemos qué resortes movió y provocó alarmas. De manera que eso también es todavía algo que hay que esclarecer. Bueno, pero la idea de él es convertirse en una figura política también, ¿no? Desde luego. Y para eso también administrará la información que tiene y los recursos que tiene adecuadamente.
Pero yo tengo un temor, Gonzalo, y yo quisiera cerrar con esta idea que es importante. Mi temor es de que el interés de la política sea que Correa se exilie en algún país, que se esconda en algún lado y que termine con eso. Es decir, que sea una operación política destinada a sacarle del juego de la política nacional a Rafael Correa. Y que después de eso se vayan olvidando, entrando en el olvido, toda esa lista de casos, esa lista espeluznante de casos que nos ha relatado Giancano. Entonces esto sería simplemente una operación política de utilidad para la política, para los políticos, pero no para el país. Ese no es el interés del país. El país lo que debería hacer es apelar a los operadores de los delitos cometidos, porque esos operadores son los que pueden poner al descubierto las cadenas de mando, como se llama ahora, es decir, a los responsables en las distintas jerarquías. Y esto puede provocar entonces que se desarme la maquinaria para entender cómo funcionaron y para evitar que vuelvan eventualmente a funcionar, Gonzalo. Hay un asunto que es preocupante igualmente, Jan, que narra Plan B lo siguiente, dice: el último incidente, permítame leerlo literalmente, el último incidente que vincula a la gente Chicaiza lo protagonizó supuestamente el exministro Patiño, Ricardo Patiño, quien visitó la celda de Jorge Glass de última temporada, de últimos días, en la cárcel 4. No es de ayer, pues no, tampoco eso, pero es de un par de semanas o algo por el estilo. Y según versión de la defensa de Balda, o sea, del doctor Rodríguez, se reunió con Chicaiza para pedirle que no vinculara a Correa. Le habría dado esperanzas de protección, como siempre, al decirle que en 6 meses habrá una asamblea constituyente, que va a caer el gobierno de Moreno y que entonces el agente sería protegido y reivindicado. Patiño no ha admitido ni negado esta reunión ni estas supuestas palabras o declaraciones. Ante un requerimiento de Plan B vía WhatsApp, guardó silencio, a pesar de que sí miró el mensaje. La versión de la visita de Patiño se asegura que éste lo habría pedido hablar con Correa, que incluso le puso el teléfono a ese momento. O sea, desde la cárcel le marcó Patiño a Correa. Seguramente estaba en el campeonato mundial, ¿no? En cualquiera de sus escenarios que ha visitado con frecuencia en la última temporada. O estaba en Bélgica, eso no importa, pero le acercó un auricular a fin de que le consulte, le pida que reitere su compromiso de apoyo, que él estaba abandonado en la cárcel 4, ya no creo que está ahí, creo que está en la Tacunga de lo que yo conozco, habría que investigar. Y entonces, mi pregunta ya personal es, si Patiño va a visitar con todo el derecho del mundo, ¿le permiten hacer todos estas acciones, digamos, para comprometer apoyos a alguien que puede servirle al fiscal general de la República nuevo, no a los antiguos, para descifrar y para canalizar o para complementar una investigación de fondo en donde se llegue a los autores intelectuales de todos estos delitos? Capítulos que le
que le esperan a usted en forma de que los escribirá en algún momento. Esto les pregunto tanto a usted como al doctor Raza, y por qué no también Lolo, encerrado en una pregunta global. ¿Qué viene? ¿Qué necesitamos los periodistas, los medios de comunicación, especialmente la mayor parte del gremio de juristas honorables, la gente que tiene conocimiento de esta temática, los especialistas en temas policiales y detectivescos, si cabe el término? Requiere el señor fiscal, requiere la Fiscalía General de la República y otras entidades que deben aunar esfuerzos. Verbigracia, el nuevo administrador de la justicia, pues exigiendo. Él decía aquí, el doctor Merlo, solía decir que le da pena que sea una tragedia el manejo tan unipersonal que ejercía el señor doctor Yal de esta corporación judicial tan gigante, tan amplia y tan comprometida con los misterios que hoy priman. ¿Qué nos falta entonces como desenlace de todo esto? Tenga la bondad, comienzo por usted. Bueno, ahí pues tomo la idea de Lolo, que es que Correa no puede quedar en el limbo, es decir, tiene que responder y tienen que responder, y bien dice él, pues es porque este es un ejemplo. Los operadores son los que, o sea, si aprietan a los operadores, pues van a llegar hasta los más altos. Esa es la primera cosa, que no, o sea, se requiere contundencia y valentía, como decía él también, sin arrebatos. Y la otra es que no solamente el periodismo y los juristas, sino yo creo que los ciudadanos en general, es saber de qué está hecha la justicia en verdad, ¿no? O sea, la jueza Daniela Camacho ha ordenado la captura, está con el caso resolviendo. Me parece que ella también tiene el caso Gabela, entonces tiene dos de los casos más importantes penales en contra de Correa, ¿no? Y de su grupo también. Bien, pero ¿se lo ve valiente a la doctora? Sí, bueno, es que eso habría que ver, ¿no? O sea, toda la gente... ¿Hasta cuándo les dura la valentía? Todo el país la está viendo, ¿no? Sí, sí. Y pues... Por eso nos preguntemos en qué debemos apoyar a la jueza y al fiscal. Yo creo que ella, me parece que tal vez percibió, no sé, desde ayer en la tarde, mucho apoyo, al menos en redes sociales, ¿no? De gente que estaba, pues, confiada de que la justicia tiene un cambio, pero eso yo creo que todavía tiene que demostrarse si en verdad hay ese cambio o se están protegiendo, ¿no? Como decía también el doctor Raza. Entonces, pero la ciudadanía los vemos con lupa, fiscalía, justicia, todos. O sea, ¿qué le preguntan sus alumnos, doctor Raza, en la universidad como protagonismo de los justicieros de estas épocas, los buenos, los virtuosos? ¿Qué le preguntan o qué le reclaman, si cabe el término? Bueno, no me preguntan nada este rato porque no estoy dictando clases ahora mismo. Estoy dedicado a otra cosa. Este año he decidido no dictar clases. Pero bueno, digamos, a ver, hay cosas importantes. Pero el otro día se excusó diciendo que usted fue a la universidad, ¿no? Sí, tenía un evento, eventos puntuales. Hoy también tengo uno en la tarde, pero no estoy dictando clases, son eventos a los que estoy asistiendo. Sí. Ya, doctor, no, bien, le estoy vacilando. pero yo quiero decir cosas, varias cosas. Por ejemplo, el tema de la visita del señor Patiño a la cárcel 4. A ver. O sea, es que uno no entiende cómo opera el sinsentido con el que trabaja esta gente, ¿no? La tergiversación del sentido común. Cuando el señor Patiño le visita al señor Chicaiza en la cárcel 4, aprovechando que entra a visitarle al señor Glass, no pasa nada, está todo bien. Cuando el fiscal le convoca, como corresponde, al señor Chicaiza para que vaya a su oficina para hablar sobre el testimonio, porque era su testigo, el testimonio que tenía que rendir al día siguiente, ahí sí está mal. Ahí sí hay que escandalizarse porque el fiscal le ha llamado para que rinda el testimonio. Pero obvio, pues,
Si cuando uno tiene un testigo y va a presentar un testigo en un caso, tiene que conversar con el testigo, pues, mínimamente, no para inducirle a mentiras, ni mucho menos, sino para decirle, vea, señor, usted va a hablar sobre tal cosa, le voy a preguntar sobre tal cosa, usted tiene que decir la verdad. Pero no vamos a venir a hablar de la eliminatoria de Colombia ayer en el partido, pues. Pues ahí está mal. La cooperación eficaz. Cuando ellos la incluyeron en el Código Orgánico Integral Penal, era la institución fundamental para luchar contra la corrupción. Y nadie la objetó, porque el presidente Correa la sancionó, no la vetó, la sancionó y la mandó a publicar en el registro oficial. Aprobó el mecanismo de cooperación eficaz. Ah, no, ahora que le van a aplicar a él la cooperación eficaz, entonces ahí sí en Twitter hay que decir que la cooperación eficaz es una barbaridad, porque se premia al delator. Y esas son las contradicciones en las que van cayendo. Y finalmente, lo que sí es un tema de observar es que si el señor Correa tenía la intención de beneficiarse de una medida alternativa a la orden de presentación en el Ecuador, porque su abogado defensor pidió una audiencia para revisar esa medida porque le parecía desproporcionada, si él quería beneficiarse de eso, elementalmente lo que tenía que hacer era cumplir primero con lo que le habían ordenado hacer, o sea, presentarse, hasta para decir, pues, estoy cumpliendo, yo no tengo intención de evadirme, aquí estoy, a pesar de que me cuesta muchísimo trasladarme de un continente a otro, aquí he venido, y ahora sí, cámbieme la situación, revíseme, y le habría ido bien. Ahora, como no se presentó, como fue remiso en el cumplimiento de esa obligación, cuando el tribunal que tenga que resolver la apelación de esa prisión preventiva conozca del caso, va a ser muy difícil que ese tribunal de apelación, teniendo el antecedente de la falta de cumplimiento del señor Correa, de la orden que puso la jueza, le cambie la prisión preventiva. Entonces, bueno, los alumnos seguramente se estarán preguntando estas cosas y los profesores que están a cargo de darles clases en este momento seguramente les contestarán algo similar, porque es cuestión de leer el código. ¿Qué vaticina respecto de lo que haga o deje de hacer Correa como paso para no venir a responder ante la justicia ecuatoriana? ¿Este escenario para ustedes es enigmático o la Interpol, con la Interpol no se juega, como dicen en política antigua? Esto se debería cumplir, pues esto no hay margen para el juego ahí. De manera que a mí me parece que esto terminará con el expresidente pidiendo asilo en algún país. Y desgraciadamente puede ser que con eso se contente la política y tengamos un caso más de esos que hemos tenido en el pasado, en donde nunca se sabe si son inocentes o si son culpables. Se quedan así en ese término medio y después entran en el proceso del olvido. Eso no beneficia para nada a nadie, al país no le beneficia porque no se determinan responsabilidades, no se establecen reparaciones, no se recuperan los dineros. Entonces me parece que aquí la prueba va a ser de qué grado de autonomía tiene el aparato judicial. Los jueces, los fiscales, etcétera, deberían ser apoyados por la opinión pública. Correcto. Precisamente para que se liberen de las presiones políticas y hagan lo que tengan que hacer, que le agrade o le desagrade a la política, que le convenga o le perjudique, no importa. Los jueces tienen que salvar al país, en este caso, haciendo el seguimiento de todos los casos hasta llegar a las verdades que son las que necesita el país. Y la última cosa que creo que hay que considerar es que la justicia requiere tiempos específicos. No pueden darse prisas, no puede ni la política determinar los tiempos. La justicia tiene que tomarse su tiempo para que no parezca venganza, para que no parezca un acto político. Vean ustedes, el gobierno de España acaba de caer por un caso de hace 13 años. Entonces, a nadie se le ocurre creer que ese fallo judicial está mezclado con la política o tiene intereses políticos.
Entonces los jueces tienen que ejercer su autonomía. Y no va a ser fácil porque aquí lo que estamos es contaminados de conversos. Esas gentes que sirvieron al proceso anterior y pretenden ahora servir al nuevo proceso. Esas maquinarias que siguen funcionando, solo están al servicio de una idea diferente. Y están entremezcladas las maquinarias, claro. Entonces, en ese caso, este discrimen deben hacer también los jueces, los fiscales, la investigación, el periodismo y los buenos políticos que miran el bien del país. ¿Tiene algo que ver el señor presidente de la República de estos tiempos? Bueno, por supuesto que sí, porque él ha desencadenado este proceso. Un gobierno que estaba destinado a ser simplemente una marioneta del anterior gobierno, se revela. Sí, se reveló y decidió tomar... ¿Con eso no contaba Correa? Seguramente que no, absolutamente, estoy seguro de que no. Y por eso es que ha cometido tantos errores, porque le sorprendió lo que los hechos le sorprendieron. Y me parece a mí que Moreno decidió ejercer el cargo que obtuvo. Es decir, él fue elegido presidente de la República para tomar las decisiones, no para proteger a nadie ni para impedir nada. Él tiene que hacer el papel de un estadista y reinstitucionalizar al país. Si él hace esa tarea, pasará a la historia. ¿Qué tiene que hacer o qué nos debe doctor Patricio Donoso? La Asamblea Nacional será mi primera pregunta. Les prometo, respecto de esto, de este nuevo horizonte que debemos elaborarlo entre todos. Y también, ¿cómo recuperar los dineros también robados por la etapa correísta? Van a ser los temas que abordaré con Mauro Terán, el señor asambleísta Patricio Donoso, el señor doctor Marcos López en la ciudad de Guayaquil y el señor doctor Gustavo Isch en Santo Domingo de los Colorados. Vaya usted a saber a qué fue donde los amigos hacerse una limpia, dicen. Ojalá Gustavo nos esté escuchando. Bueno, muchísimas gracias, caballeros. Ha sido una buena jornada, muy amables. Estamos buscando la verdad y continuamos haciéndolo.